El Caribe, un viaje a las islas de la diversidad. El Caribe, una región que parece haber sido diseñada para capturar los sueños de cualquier viajero, es mucho más que un simple destino turístico. Desde las islas del norte que bañan sus costas con aguas tranquilas, hasta los recónditos paraísos del sur, esta vasta extensión de mar y tierra ofrece un tapiz de cultura, historia, naturaleza y aventura, que la convierte en un lugar único. Aquí, la combinación de las influencias indígenas, africanas, europeas y asiáticas ha dado lugar a una cultura vibrante que, al mismo tiempo, preserva las tradiciones ancestrales y celebra el mestizaje cultural. La historia del Caribe es tan rica como compleja, marcada por el encuentro de diferentes civilizaciones y la colonización que dio forma a sus pueblos actuales. Los primeros habitantes fueron los pueblos indígenas, entre ellos los taínos, los caribes y los arawakos, quienes dejaron una profunda huella en la cultura de las islas, especialmente en las lenguas y tradiciones que todavía perduran. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 marcó el inicio de un periodo de colonización que transformaría para siempre el Caribe. Las potencias europeas, en su afán de expansión, tomaron control de estas tierras, transformando el paisaje social, cultural y económico. La introducción de la esclavitud africana fue otra pieza clave en la formación de la identidad caribeña, ya que millones de africanos fueron traídos como mano de obra para cultivar azúcar, café, tabaco y otras riquezas tropicales. Esta mezcla de pueblos indígenas, europeos y africanos sentó las bases para una cultura mestiza que hoy se refleja en las costumbres, música, danza y gastronomía. A lo largo de los siglos, el Caribe se convirtió en un crisol de culturas, donde las influencias africanas y europeas se fusionaron para dar lugar a una identidad. El mestizaje cultural, por ejemplo, se refleja en el idioma, con el predominio del español, el inglés, el francés y el holandés, dependiendo de la isla. Las tradiciones africanas también han tenido una influencia notable en las danzas, la música, la religión y las festividades caribeñas, creando una cultura llena de colores, sabores y sonidos. Uno de los aspectos más destacados de la vida en el Caribe es la música, que forma la columna vertebral de la cultura de la región. Cada isla tiene su propio ritmo, pero todas comparten un amor profundo por la música que expresa la alegría, el sufrimiento, la lucha y la esperanza de sus pueblos. El reggae, por ejemplo, es el sonido internacionalmente reconocido de Jamaica, y artistas como Bob Marley lo convirtieron en un símbolo de resistencia y unidad. Las islas de Trinidad y Tobago son el hogar del calipso y el soca, géneros musicales que nacieron de la mezcla de los sonidos africanos con las influencias caribeñas y europeas. Estos géneros, especialmente el calipso, han sido el vehículo para contar las historias y luchas de la región, y el Carnaval de Trinidad es una de las celebraciones más grandes de este estilo musical, una vibrante mezcla de música, baile y disfraces. La danza también ocupa un lugar fundamental en la cultura caribeña. Los ritmos africanos que llegaron a través de los esclavos dieron lugar a una serie de bailes, entre ellos el mambo, la salsa, el merengue y la bachata, estilos que hoy en día dominan las pistas de baile del Caribe y del mundo entero. Cada uno de estos estilos tiene su propia historia, su propia forma de expresión, y son el reflejo de la fusión de culturas que caracteriza al Caribe. La cocina del Caribe es un festín para los sentidos, una mezcla perfecta de ingredientes autóctonos y sabores importados, que resultan en platos que no solo alimentan, sino que también cuentan historias. La base de la gastronomía caribeña es la utilización de ingredientes frescos y locales, pescados, mariscos, frutas tropicales, raíces y tubérculos como la yuca, el ñame y la batata. En Cuba, por ejemplo,
El arroz con frijoles negros y el lechón asado son platos emblemáticos que reflejan la sencillez y la riqueza de la cocina cubana. La República Dominicana, por su parte, es famosa por el mangú, un delicioso puré de plátanos verdes, mientras que en Puerto Rico, el mofongo es un plato a base de plátano frito que se mezcla con carne de cerdo o mariscos. Jamaica es reconocida internacionalmente por su jerk, un adobo picante que se utiliza para sazonar carne de cerdo, pollo o pescado antes de ser asado. Las especias caribeñas, como el pimiento de Jamaica, la canela, el clavo y el jengibre, son fundamentales en la preparación de la mayoría de los platos, dándole al Caribe su distintivo sabor cálido y exótico. Las bebidas también juegan un papel fundamental en la cultura caribeña, con cócteles como el mojito y el daiquiri, originarios de Cuba, que han alcanzado fama mundial. El ron, el licor insignia de la región, también tiene una presencia fuerte en la vida cotidiana, con cada isla produciendo su propia versión, que varía en sabor y método de destilación.